Y en Venezuela se instauró la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, a pesar del rechazo de la oposición y de la gran parte de la comunidad internacional. Para profundizar en este tema recibo a Aurelien Guilabert, politólogo internacionalista. Gracias por estar con nosotros, Aurelien. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, pues un tema bastante complicado el que se ha vivido. Yo te pregunto, ¿qué es y qué significa esta asamblea? Porque desde hoy que entró en vigor, o que está como ya con todos los preparativos, ya está la fiscal general Luisa Ortega fuera. ¿Qué es lo que exacto. sucede? Bueno, pues para empezar, el presidente Maduro convocó a una asamblea constituyente de manera unilateral, sin consultar al pueblo, ¿no?, venezolano. Bueno, sobre los objetivos siguientes, él dice que es el discurso oficial, es para sacar la burguesía del país, ¿no?, del poder, y sacar a los intereses imperialistas también de Venezuela. Entonces la oposición, que ya es mayoritaria en la actual Asamblea Nacional, pues está muy descontenta por la falta de democracia y la falta de reglas democráticas que no se han respetado para incluso la votación de la convocatoria de los diputados de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque el modelo de selección fue muy restrictivo, es decir que hubo una parte de representatividad territorial que impedía a los representantes locales en presentarse a esa elección para formar parte de la Asamblea Constituyente, lo que significa que excluía pues a muchos de los representantes del partido de la oposición, ¿no?, que no son simpatizantes de Maduro. Y al mismo tiempo, la otra parte que compone la Asamblea Constituyente son personas electas a través de gremios corporativistas muy afines al presidente Maduro. Entonces hay una falta de pluralidad. ¿Qué pasó con la fiscal? Como mencionaste, pues se instaló pues hoy la primera sesión de la Asamblea Constituyente y pidieron su renuncia. ¿Por qué? Porque Luisa Ortega el viernes justamente abrió una carpeta de investigación a raíz de muchas denuncias de fraude electoral y de violaciones al proceso democrático de la elección de la propia Asamblea Constituyente. Y además fraudes que son manifestadas también por parte de la empresa que organiza el voto electrónico en Venezuela para el tema de la Asamblea Constituyente. Claro, y bueno, ¿qué diferencia hay o qué es lo que sucede? Porque con Hugo Chávez fue en 1999 cuando se hizo esta constituyente. ¿Ahora qué sucede con Maduro? Claro, la diferencia pues básicamente es que primero Hugo Chávez formaba parte de su programa electoral de convocar a una nueva Asamblea Constituyente para poder escribir una nueva constitución para Venezuela. Entonces, uno, estaba en su programa electoral. Dos, volvió a organizar, una vez que haya llegado al poder, un referéndum solicitando a la población su acuerdo para votar para constituir una Asamblea Constituyente. Entonces hubo un referéndum y hubo una aceptación de más del 80% de los electores en Venezuela, ¿no? Y segundo, después inició la elección para conformar la Asamblea Constituyente. Entonces fue un proceso un poco más democrático y que además desde 2015 permitió que la oposición ganara más espacios en el espectro democrático de Venezuela. Aurelien, ¿qué sucede con la comunidad internacional, incluida México? ¿Qué opiniones hay? Pues ahí hay distintas opiniones. Por ejemplo, tenemos opiniones muy radicales por parte de Estados Unidos que tomaron medidas de castigo, pero a título personal, hacia personalidades de gobierno de Venezuela y hacia el propio presidente Maduro, congelando sus activos bancarios, sus cuentas bancarias, prohibiendo a estadounidenses o empresas de Estados Unidos a generar comercio con esas personas, pero fue a título individual, ¿no? También tenemos otra particularidad de los países de América Latina. Por ejemplo, el Mercosur acaba de suspender la participación de Venezuela por la cláusula democrática que existe en este pacto, y México pues siguió un poco la posición de Estados Unidos y entró en una reacción muy violenta y muy de confrontación en vez de generar, creo yo,
más una posición, una postura de mediación que hubiera podido jugar entre pues América del Norte y América Latina. Claro, pues muchísimas gracias por la información, Aurelien. No, gracias a ti por la invitación. Un tema